Acompáñenme a Primera de Samuel, capítulo 16, verso 13. Estaremos hablando sobre el tema caminando bajo la unción de Dios. Primera de Samuel, capítulo 16 y verso 13. A la letra dice así la santa palabra de Dios. Verso 13. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Puede tomar su asiento, puede sentarse. La semana pasada estuvimos hablando acerca del poder de las palabras, que muchas veces nosotros decimos. Estuvimos hablando de ello, de aquellas palabras grotescas que muchas veces salen dentro del vínculo de la familia, que muchas veces vienen a atar a la vida de jóvenes, de niños, de adultos. Pero también aquellas palabras que se dicen en privado y que se convierten en chisme, que se convierten en murmuraciones, que se convierten en tretas, que se convierten en cuestiones de manipulaciones. Porque sabe que digo todo eso porque esto es una realidad, y si usted lo quiere ver a la luz de la palabra, mire en el caso en la época de Josué, en la época de Moisés mismo, aquellos que conspiraban y hacían sus reuniones ahí en lo íntimo, ¿sí? Acán y cada uno de ellos que crearon grandes revueltas en medio del pueblo. A veces uno dice, no, es algo personal. No, es que la Biblia nos habla sobre todos los temas. Lamentablemente nosotros somos los que a veces creemos que Dios no habla de tales cosas. Mi esposa me decía el otro día también al respecto de ello, y me decía, a veces uno dice de aquello de ser fiador. Le digo yo, la Biblia es clara, amor. Le digo, lo que pasa es que somos nosotros los que no leemos eso muchas veces porque no nos conviene, y a veces manejamos temas que nos convienen a nosotros, pero no tanto que sean de edificación para la iglesia. El ser fiador, el pedir prestado, todo eso. Mire, a veces en la necesidad que hay, se va y se pide prestado y después se murmura de la persona que le dio prestado. No, yo sé que nadie va a decir amén, porque va a decir algo, no es que me deben por acá, ¿no? Vamos, tranquilo, no se preocupe. ¿No? Es que esas son cosas que suceden. Por eso es que estuve hablando un poco acerca de ello. Pero este día yo quiero hablar sobre el tema caminando bajo la unción de Dios. Y mi propósito en realidad es que nosotros descubramos la importancia de caminar bajo esa unción, o sea, la presencia misma de Dios. ¿Por qué? Porque todo ese caminar que llevamos bajo la presencia de Dios nos hará crecer espiritualmente y nos servirá para los días difíciles. Ahora, yo quiero que nosotros, yo sé que algunos dicen realmente o piensan, pues si yo estoy caminando bajo la unción de Dios. Pero en realidad el testimonio está hablando otra cosa. Hay algunos que nos consideramos fuertes y somos débiles. No, esto no es por apariencia. Porque caminar bajo la unción de Dios es algo muy especial que refleja nuestra vida, nuestras actitudes, cómo yo soy. Porque realmente y lo voy a decir así con tanta libertad, es que no espere que venir todos los días acá a la iglesia. Usted puede estar 7 días bien metido, pero estamos dando otro testimonio, y cuando damos otro testimonio quiere decir que nos estamos dando golpes de pecho, pero nuestra vida no ha cambiado. Para ello yo quiero que realmente tocar 3 puntos importantes esta tarde, ya que este tema es más largo de lo que yo me imaginaba. Y iniciamos. Número 1, yo quiero que nos demos cuenta que qué lindo es ver y leer el verso 13 de 1 de Samuel, del verso 16.
Y descubrir que aquí a un muchacho aproximadamente de 17 años ha sido llamado para ser un ungido. Qué lindo, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros decimos, es que estoy bajo la unción o bajo la unción de Dios? Es lindo realmente hablar de ello. Pero veamos un poquito la definición, porque cuando hablamos, sé que hay personas que a veces dicen, bueno, ¿por qué es que dice unción y acaba de decir que David fue ungido? Bueno, las dos palabras en realidad son palabras relativas o tienen casi el mismo significado. Unción es una acción de ungir. Por eso es que se usa en el mismo término en el español. ¿Por qué? Porque es la acción, ungir, y la unción está precisamente cuando se lleva o se derrama aquel líquido, o muchas veces puede ser aceite, en algunas veces puede ser agua, y que se está ungiendo. Y eso se llama unción. Le está transmitiendo en la acción se está transmitiendo una bendición. Pero esta bendición va a traer una conexión, llámese en el término religioso. Por lo tanto, hay una transformación en el momento de que usted es ungido. Pastor, ¿cómo es eso? Bueno, es sencillo. Y dice que estaba el Señor y Él descendió al Jordán, y Juan estaba precisamente, ¿qué? Dice que Juan estaba bautizando. Pero cuando el Señor fue sometido a las aguas completamente y Él sale, una voz del cielo se escucha. O sea, que allí precisamente da inicio el ministerio del Señor completamente. En otras palabras, la vida de la persona cambia rotundamente. Y dice la Escritura, y las cosas viejas pasaron y ahora de aquí en adelante serán hechas nuevas. Da inicio el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo pregunto, ¿cuándo fue usted? Que usted fue dedicado, fue ungido precisamente para eso. Bueno, algunos me dirán, ¿sabe, pastor? Yo ya perdí la cuenta. No me acuerdo de la fecha, pastor, ni nada de eso. Porque algunos pensamos así, ¿no? Y ese muchacho ya no me acuerdo, pastor. Ahora, pero quiero que observemos, esto es interesante, porque lo principal de todo, para iniciar, es ¿dónde estaba realmente David en ese momento? Porque David, para ser ungido, tenía que estar en algún lugar en específico. Ahí mismo, en primera de Samuel, ahí dice en el verso 11. En el verso 11 dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor. Y dice, el que apacienta las ovejas. ¿A dónde estaba? Pero todavía no había sido ungido. No había sido ungido, por favor. Él estaba ¿dónde? Oiga, este muchacho era trabajador, ¿no? Igual que yo, diga. Igualito que yo. Trabajadores. ¿Sabe que cuando en algunas ocasiones, cuando yo me pongo a limpiar las cosas ahí, que ya es bastante raro, ¿no? Y cuando salgo y hago todo eso y entro, me dice mi esposa, ¿cómo apesta? Vaya a bañarse. Le hablo de mí, no sé de usted. Cuando usted va a trabajar, ¿cómo va? Lleno de tierra, dice el hermano, que viene de qué, de mover las plantas para un lado y para otro. Y lo primero que le dicen cuando llega a casa, vaya a bañarse, porque ¿qué?
Ahora, imaginémonos por un ratito cómo estaba David, porque David estaba, ¿qué dice? Estaba pastoreando allá. Y el olor de las ovejas no es muy bueno, y especialmente si están bajo el sol. Y el que le estaba cuidando ahí también se metía entre medio de ellas para saber eso. ¿Cómo estaría también David? Por eso es que David, ¿ok? A David cuando lo llegan y lo llaman, él tiene que irse a purificar, o sea, a bañarse, antes de presentarse al sacerdote. Qué interesante, ¿no? Ahora, él iba todo apestoso, símbolo de pecado. Nosotros sin Cristo estamos, ¿qué? Apestosos de pecado. ¿Qué pasó, pastor? Me va a decir alguno. Mire, pastor, si yo me baño con loción, no se preocupe. En Jeremías y Isaías también nos declara, dice que aunque nos lavemos con jabón y hasta con lequilla, de todas formas, el pecado está sobre nosotros. O sea, el pecado está allí y estamos malolientos de pecado. Cada uno de diferente clase de pecado. Porque hay algunos que dicen, no, mire, yo cuando llegué a la iglesia, pastor, mire, yo no hacía nada, mire hermano, usted no era ni un santo. Ah, ¿qué pasó, pastor? No me llevaban cargado. No, ni lo llevaban cargado tampoco. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. Y nosotros no estábamos en la iglesia, estábamos en el mundo. Y cada uno nos descarriábamos por diferentes caminos, borracheras, idolatrías, prostituciones, drogadicciones, cada uno según donde haya estado, pero todos estábamos fuera. ¿Ah? Y cuando venimos al Señor no venimos porque éramos buenos, venimos porque éramos pecadores, todos. Porque algunos decimos, no, es que yo vine al Señor, pero mire, yo ya vine bien transformado. No, hermano, tú y yo veníamos, mira, con la mugre puesta. Esa es la realidad, porque hay algunos que se sientan y dicen, no, es que mire, pastor, yo con mis alitas. No, hermano querido, nosotros no venimos al Señor por bueno, venimos al Señor porque lo necesitábamos ser limpios. Por eso el símbolo de ver a David en esa condición es la misma condición. A ver, mire, a veces nosotros en el Señor, y aun cuando estamos viniendo a la iglesia, estamos diciendo, yo estoy bien. No se preocupe, hermana. Mire, yo estoy bien. Hermanita, si está mal, hermanita. No, mire, yo estoy bien. Necesitamos nosotros sumergirnos en el Espíritu de Dios para que nuestra condición espiritual cambie. Mientras nosotros no permitamos eso, seguiremos en la misma condición, porque decimos estamos bien, ya estamos mintiendo. Llega un hermano ahí y le dice, hermano, yo quiero orar por usted. No, tranquilo, no, yo no quiero. Por eso, ahora yo pregunto directamente, una pregunta directa. ¿Dónde se encontraba usted, hermano? Antes de ser alcanzado, ¿dónde se encontraba? Me acuerdo que un pastor vino y me dijo en una ocasión, me dijo, mire pastor, yo ya conocía del Señor y me había apartado. Y estaba en medio de una disco esa noche y estaba bien borracho, man. Y ahí en medio de todo eso, cuando de repente no sé por qué me puse a pensar en las cosas del Señor, me dice, y azoté. Me dice, pero no era por la borrachera. Y azoté y mis amigos me sacaron. Y estando allá afuera dice, y bueno, ¿y yo por qué caí si estoy todavía bueno para seguir? Y en ese momento tuvo problemas en su cuerpo. Y tuvo que buscar la forma de buscar nuevamente al Señor. No importa donde cada uno de nosotros nos encontremos, algunos tenemos que estar en la cárcel, en los hospitales, donde sea, pero cada uno de nosotros estamos en diferentes condiciones, pero Dios nos está llamando a nosotros. Porque David no fue él el que se ofreció, lo mandaron a llamar, o sea que Dios nos está llamando. Dios nos llama a nosotros. No somos nosotros, hermanos, no. Si a nosotros, a ver, realmente,
¿Sabe usted que hay personas que realmente no quieren nada con Dios? Quiero que observemos esto en 1 Corintios, en el capítulo 1, verso 27 en adelante. Mire, dice así la escritura: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer de lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué? Porque es interesante. Dice, lo necio del mundo. A ver, ¿cuántas veces nos invitaban a nosotros a la iglesia? No. ¿Sabe usted cuántas veces me invitaron a mí a la iglesia? A mí me corretearon por años. Y me recuerdo que aquel hermano gordito que me daba de comer bastante con tal de que yo me convirtiera, porque ese sí gastaba bastante conmigo, porque me daba desayuno y me daba almuerzo, y todavía en el fin de semana a veces me decía, venía a mi casa, te voy a invitar. Y me dijo, y tráete toda la familia. Ahora, ¿cuánto ha gastado usted con alguien para que se convierta? Pues yo no le aguanto nada, pastor. Si no quiere hablar con mis palabras, ni una taza de café le doy. Invierta, por favor, en el reino de Dios. Invierta en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y lo necio del mundo escogió Dios. ¿Sabe que el que invirtió conmigo, cuando lo invité y le dije, mira, vamos a inaugurar la iglesia, me dijo, gracias, Señor. Le digo, oye, como de cariño le digo, gordo, oye, gordo, a ver, ¿qué pasó, gordo? Me dice, ¿sabes tú que Dios no me ha permitido ser pastor? ¿Y sabes tú que Dios no me ha permitido ser evangelista? Pero hay un evangelista que ya anda funcionando en el mundo, y ahora el Señor me da la oportunidad de que uno de aquellos en el cual yo invertí, y me pega en la espalda y me dice, ahora es pastor. Amén, amén. Ahora yo pregunto, ¿y usted en quién está invirtiendo? Ahora, ¿sabe usted que hay mucha gente que dice, no, yo no tengo tiempo para ir a Cristo? Estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo, mi familia no me lo permite. O sea que nos volvemos necios, no queremos para nada con el Señor. Ahora, no sé si usted fue así, pero a mí era difícil de que llegara Cristo. Ahora, pero también dice la Biblia, lo vil del mundo y lo menospreciado. ¿No se ha dado cuenta que hay personas que dicen, ¿y a ese para qué lo van a llevar a la iglesia? Si no cambia, siempre lo mismo. Y hay algunos que dicen, ¿para qué lo volteas a ver si no cambia? ¡Ahí déjalo! Pero la Biblia dice lo vil y menospreciado. Porque hay algunos que pasan así, ¿no? ¿Sí? Pero para ir más rápido, pues yo sé que usted ya le tomó sabor al asunto. Mire la otra frase que aparece ahí, dice, a fin de que nadie se jacta, porque hay algunos de nosotros que nos consideramos la última Coca-Cola del desierto, ¿sabes? Soy el más grande de todos los predicadores, soy el más grande de todos los cristianos, soy el mejor de todo esto. Ahora, nosotros nos consideramos que solamente nosotros somos los únicos santos, y ya en este lugar ya no cabe ningún otro santo. Porque dice, a fin de que nadie se jacte. Hermano querido, los brazos de Cristo están abiertos para recibir aún todavía a todo aquel que se arrepienta, a todo aquel que quiera recibirle como Señor y Salvador. Está allí. Por lo tanto, así como David también fue llamado, también el Señor sigue llamando a muchos hasta este tiempo. Ahora, ¿por qué le digo eso? Porque muchas veces nosotros pensamos que solo somos nosotros. No te envuelvas en todos tus quehaceres y no te afanes, que cada día trae su propio afán. Cuídate en el Señor. Mantente firme. Y aunque hayan problemas y hayan adversidades, confía en Él, que Él lo hará, porque Él te ha llamado con un propósito.
Mira a tu hermano, saluda y dile qué bueno que estamos en la casa de Dios. Por eso venimos ahora que está un poquito así lluvioso. Véalo y dígale, qué bueno que estamos acá, no tenga temor, qué bueno que llegaste. Y si hay alguno que se está durmiendo, le diga, no te duermas, hermano, porque aún todavía viene lo mejor. Número 2, yo quiero que observe esto. El proceso de la unción, en ese proceso también debemos de tener mucho cuidado. Porque en el proceso de la unción muchos de nosotros nos quebramos. ¿Sí? Qué interesante. ¿Por qué? Porque nos volvemos también espirituales. Ahí mismo, en el mismo verso, en el capítulo 16 de Primera de Samuel y verso 13, dice, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de ¿dónde? De sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, ¿qué dice? Dice, el Espíritu de Jehová vino sobre él. No, mire, cuando recién nos convertimos, nosotros estamos bajo la unción de Dios. Y ese momento nosotros nos sentimos fuertes. En ese momento creemos que ya nosotros hemos llegado a la parte más alta. Y lo diríamos de otra forma, llegamos hasta el tope y que ya de ahí ya no hay. No, hermano. Esto nomás es el inicio. No, mire, tranquilo, pastor. Yo ya llegué al tope, estoy en lo mejor de lo que es el tope espiritual. Hermano querido, tengamos cuidado. La Biblia dice que el que se crea fuerte, cuídese de no caer. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ninguno de nosotros está excepto de ser tentado por el enemigo. Todos, no importa, pastores, ministros, evangelistas, cantantes, congregación, todo, estamos ahí expuestos a que el enemigo nos tiente y nuestra mente venga en ataques del enemigo para ser destruido. Por eso, dentro de todo ello, muchas veces cuando realmente venimos, nos consideramos espirituales, venimos a ser tentados, y le voy a decir, por ahí parece que hay un libro que se llama Cristianos de Chocolate. Sabe que algunas veces a las primeras nosotros nos deshacemos, volvemos atrás. No, y no debe de ser así. Pues estamos bajo la llenura del Espíritu de Jehová. Sí, pero no aguantamos nada. A veces no crea que eso es lo que nos hace fuerte. Las apariencias no. Algunos de nosotros todavía caminamos en pañales. Y no importa cuántos años tenga el evangelio. Sí, porque hay algunos que me pueden decir, pastor, ¿sabes que yo conocí a Cristo a la edad de los 14, a los 10 años? Sí, hermano, pero ¿ha crecido Cristo en usted? Pues a la verdad no sé. Ahora, si yo le trajera ahora a usted una regla y le dijera, mídase usted y mida el hombre espiritual en usted, ¿cómo cree usted que estaría usted con el hombre espiritual suyo? No mío, el suyo. ¿Qué tan grande está el hombre espiritual en usted? Oigan, por favor, denle un aplauso al Señor. Yo no sé si se me durmieron o que me fue. Permítame hacer un paréntesis acá. Le decía yo precisamente esto que acaba de ocurrir. Le decía yo a mi esposa, ¿sabe que hay iglesias donde cada palabra que dice el predicador se dice aleluya, amén, y brincan y hacen así? Sí, que muchas veces no dejan ni al predicador hablar. Sí me estoy dando a entender, perdón. Ahora, dice que hay algunos predicadores con ustedes. Cuando vienen con ustedes se les quedan viendo y como que dice, oye, aquí esta gente como que no reciben la palabra, y ellos tienen temor al verlos a ustedes así calladitos. Ya su pastor está acostumbrado a que ustedes, porque sé que ustedes han sido enseñados a escudriñar la palabra, lo que el predicador o el evangelista está declarando. Amén.
Ustedes son de la iglesia de Berea. Donde dice que después de que Pablo predicaba, venían y analizaban lo que el apóstol les había enseñado, conforme a la escritura. Por eso es que no se preocupe, si yo le digo a usted que le di un aplauso al Señor, yo sé, es para meterlos más allí en el camino. Vuelvo y retomo el tema. Ahora, qué interesante es poder observar ese proceso. Pero quiero que nosotros utilicemos la vida de David como ejemplo de ello. Recordemos una cosa, que David fue ungido 3 veces. David fue ungido 3 veces. Y yo quiero que observemos la importancia de todo esto. Porque para David, no crea que fue sencillo. Para David no fue sencillo. ¿Por qué? Porque realmente cuando se lleva a cabo la primera vez que él es ungido, en el capítulo 1 de Primera de Samuel y en el verso 13, dice, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de ¿dónde? De sus hermanos. Era un jovencito, estaba entre medio de la familia. ¿Sabe usted que en medio de la familia siempre hay uno que es bendecido y escogido de parte de Dios? Y que aún los familiares no han entendido que este ha sido escogido de parte de Dios para hacer bendición. Y a veces entre los hermanos, cuando se ve uno con el otro, le dice: ¿y a poco tú has sido escogido? ¿No? Y le dice: ¿y a poco tú fuiste escogido? Sí. A veces Dios ha escogido al padre, a la madre, a la hija o al hijo para ser de bendición en cada familia. Pero el que ha sido llamado de parte de Dios debe de comprender que va a tener un proceso. Ahora diga: yo he sido escogido, dígalo. ¿Verdad que no? Yo sabía que no muchos le iban a levantar la mano. Y como una hermanita ayer allá en el servicio que dijo: la voy a levantar nomás hasta la mitad. No se preocupe, así dejó la mano. Mire, dijo: yo, sí, a mí me llamó. Entonces le digo yo: ¿sabe lo que termina de hacer el Espíritu Santo después? Agarrándole la mano y le dice: levántala de un solo. Que contigo estoy hablando. Porque a veces nosotros así estamos, ¿no? ¿Verdad, hijo? Así estamos, ¿no? Con la mano así, ¿no? Y llega el Espíritu de Dios y le dice: así le pone la mano al Señor encima de nuestra mano y págate, le dice: levántala de un solo, porque contigo estoy hablando. Y yo le digo esto porque realmente cuando uno analiza la vida de David, entiende esto, que es llamado todo apestoso. Lo tienen que bañar, lo tienen que ungir y lo ponen allá entre medio de la familia. Ahora imagínense todos los hermanos, a ver, se sentaron: oye, ¿y por qué te bañaste a esa hora? ¿Sí o no? ¿Por qué le dijeron: oye, pero ¿por qué estás en medio de nosotros si tienes que estar allá? No te preocupes, no me llamaste tú, me llamó el profeta. Me llamó el profeta. Y le dice, y sabe que algunas veces cuesta aceptar que el Señor venga y le diga al más pequeño de la familia, y muchas veces a los niños, y les diga a alguien que está movido en el espíritu, y le digan: ven, hijo. Porque a veces los padres dicen: pastor, ¿por qué no ora por nosotros? Y le dice el pastor: no, yo no voy a orar por ninguno, yo voy a orar por ese chiquitito que está ahí, tráiganlo. Y cuando le dicen: yo voy a orar, y ¿por qué, pastor? Si el que tiene todos los problemas y todo, y todas las necesidades soy yo, y ahora usted me sale con que quiere orar por el más chiquito. Bueno, ese más chiquito es hijo de bendición. Amén. Ese más chiquito ha sido llamado de parte de Dios. Él lo trae, lo pone allá y va a orar por él. Pero lo que realmente es interesante es descubrir la primera vez que David es ungido en medio de toda su familia. Después de esto conocemos el relato que David es llevado allá llevándole comida a sus hermanos cuando los hermanos están allá realmente en guerra. Y cuando ellos están ahí en guerra, realmente nosotros debemos de darnos cuenta
cómo ahí se viene a manifestar el poder de Dios. Porque recuérdese que cuando lo ungieron, ahí en 1 Samuel, capítulo 16, verso 13, dice: y desde ese momento el Espíritu de Jehová estaba en él. Pero no lo descubría. ¿Por qué? Porque él había estado cuidando a todas las ovejas y le había dado, pero él no había comprendido a qué magnitud es el poder que Dios quiere depositar en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque realmente cuando nosotros nos damos cuenta, en 1 Samuel y en el verso 45 dice: entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Pero recuerda una cosa, ¿verdad que David no estaba peleando con los hermanos? Nosotros a veces somos bien ungidos y no estamos peleando con los hermanos, criticando a los hermanos. David no estaba, sí, porque a veces nosotros creemos que esa es unción. Eso se llama chisme, falta de dominio propio, porque nos estamos peleando y dice: yo estoy bien ungido, no quiero al hermano, no quiero a la hermana, no quiero a esto. No, hermano querido, eso no es unción. No nos confundamos. David ahora estaba enfrentando contra aquel que era, ¿qué? El enemigo del pueblo de Israel. Y le estaba diciendo, y la mejor de todas las cosas es que dentro de ello, ahí se pone a prueba lo que es la presencia misma del Espíritu de Dios en la vida de David. Ahora, ¿por qué? Porque entonces en el verso 10, el verso 46 dice: Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Cuando se camina bajo la unción de Dios y todo esto, Dios puede hacer grandes cosas a través de nosotros. Cuando la presencia de Dios está ahí, y a veces estamos comenzando en el ministerio, estamos iniciando, pero nosotros aún todavía no somos hombre de guerra, ni mujer de guerra, apenas somos, ¿qué? Principiantes. Lo que hacemos es sentir la presencia de Dios. Lo que pasa es que a nosotros nunca se nos ha enseñado cuál es el proceso que nosotros vamos a llevar dentro del qué, dentro de lo que se llama cristiandad. Por eso es que hay algunos que dicen por allá, se ha fijado que uno dice: ahora me encontré con un enanito, ¿sabes? Ya está bien viejo, pero está enanito. Algunos de nosotros somos cristianos viejos, pero somos bien enanitos. ¿Sí? Porque los vemos a ellos así. Pero ¿cuántos no nos vemos a nosotros que somos enanitos espiritualmente? Tenemos años en el evangelio, pero aún todavía seguimos siendo niños. ¿No se ha dado cuenta que nadie nos puede decir nada? Porque en cuanto nos dicen algo, arrancamos y nos vamos. Y empezamos a decir: a mí nadie me llama la atención, a mí nadie me manda. Mi apellido, ay hermano, deje el apellido, no se preocupe. Porque ahora usted es un hijo o una hija de Dios. Ya no vives tú, ahora vive el Cristo en ti. Por lo tanto, ya no hagas las cosas que de la carne. Porque tanto preguntan por mí. De gracias a Dios que preguntan por usted. ¿Eh? Porque realmente a veces nosotros creemos que eso es estar bajo unción. No, dice: mira hermano, vino un hermano en una ocasión y me dijo: no, mira, tengo 5 años de no congregarme, pero yo sé que Dios está conmigo. No, hermano, si tú no has estado con el Señor, si tú 5 años has tenido y has caminado allá en el mundo del pecado y has hecho el pecado. Pero como éramos conocidos, ¿eh? Me dice: pero yo no he tomado. No, le digo, si yo sabía que no habías tomado, ya hubiera sido el colmo que hubiera llegado a eso. Y como éramos de confianza, estaba ahí y me dice: no. Y me dijo: yo vengo a visitarte y a ver si me quedo con la iglesia. Tú no vienes a visitarme, a ti trae el Señor, te trae cortito, le dije. Y me dijo: la verdad que por eso vine, me dijo, porque me ibas a decir las cosas en la cara. Le dije yo, ¿por qué te voy a engañar? Le dije: mira, no te voy a declarar Biblia porque ni a bibliazos te quiero agarrar. Le digo, porque... Sí, porque a veces nosotros pensamos que esa es la forma. No. Le dije: hay un montón de palabras que han atado a tu vida y por eso has estado ahí donde has estado. Y tenías miedo de enfrentarte al Señor. Pasamos 5 años sin vernos.
A los 5 años volvió otra vez. Y ahora, otra vez anda afuera. Lo encontré en un funeral. Me saludó y me dijo, ahí te veo. Le dije, yo quiero hablar contigo. Me dijo, no, mejor ahí te veo. ¿Cuántos amigos tiene usted así? ¿Ah? ¿Cuántos conocidos tiene usted así? Que le diga, ay, la veo, hermana. Ay. No, tenga cuidado. ¿Por qué? Porque cuando realmente fueron personas que en su momento declararon que caminaban bajo la unción del Espíritu de Jehová, pero en realidad lo que ellos estaban en ese momento era teniendo una comunión con Dios, pero esto no quiere decir que ellos no estaban preparados aún. ¿Para qué? Para las batallas, para entrar en el tiempo de guerra, porque cuando se entra en el tiempo de guerra es ahí cuando nosotros nos vamos a quebrar. Allí nos vamos a deshacer. Por eso necesitamos un periodo de crecimiento. Porque aún todavía no había entrado. Aún cuando usted haya puesto las manos sobre alguien y haya reprendido al devorador y haya reprendido a aquel espíritu malo, aquel espíritu de enfermedad, y aquella persona haya sido sanada, eso no quiere decir que usted aún todavía está preparado para dar un paso más adelante. David vino, dice la Biblia, y que tomó la espada y la tomó y le cortó la cabeza. ¿A quién? A aquel gigante. Pero aún todavía en la vida de David estaba bajo un mismo proceso. Nosotros quizás hemos tenido luchas fuertes y hemos derribado gigantes y nos hemos sentido ahí, pero hermano querido, permite pasar a la segunda unción. Porque en segunda de Samuel, capítulo 2, verso 4, Dice, se lleva a cabo la segunda vez que David es ungido. Pero quiero antes de todo esto señalar algo interesante entre medio de todo esto. ¿Por qué? Porque él, antes de ser ungido por segunda vez, sabe que algunos tienen que pasar a esta etapa y son bien marcadas en la vida de cada uno de nosotros. Porque en Primera de Samuel, capítulo 18, verso 4, perdona que regrese. Primera de Samuel, capítulo 18, verso 4 al 5 dice, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas. ¿Hasta qué dice? La espada y su arco y su talabarte. Ahora, qué interesante. ¿Por qué? Porque se recuerda cómo mató al gigante. Con una onda. No que andaba en la onda. No, con una onda, ¿sí? No que andaba en la onda. Porque dice, anda en su onda, le dicen ahí al hermano, ¿no? Es que él anda en su onda, ella anda en su onda. No. David en ese momento, el Espíritu de Jehová estaba sobre él, pero el instrumento para matar al gigante era una onda. Aquel que le ponían una piedra y este venía y ¿qué? Ahora, pero yo le pregunto, ¿sabe que eso no es ningún armamento para un hombre de guerra? Pero vemos en el capítulo 18 que la segunda etapa de David se avecina, la segunda unción de David se avecina. Pero antes de que todo esto se avecine para ser rey y otra vez ungido, se necesita que él sea príncipe. Y entonces viene Jonatán siendo príncipe del pueblo de Israel. Toma, ¿qué? Dice su capa y lo viste como de príncipe. Y ahora no solamente eso, dice que viene y toma la espada y se la da. Viene y le dice, ¿y qué? Ahí donde se mete la funda de la espada, porque David utilizaba 2 espadas. Cada una de ellas la ponía en su parte de la espalda. De tal manera que ponía la mano acá, sacaba la primera, ponía su mano acá y sacaba. Era diestro. Era un hombre de guerra. Qué interesante. Ahora, ahí se convierte, en esa etapa, David se convierte príncipe y hombre de guerra del pueblo de Israel. Ahora, yo le pregunto, la primera etapa en la que nosotros estamos bajo la unción.
Pero ¿cuándo te conviertes en un hombre de guerra? Cuando tú empiezas a guerrear en el ámbito espiritual, empiezas a buscar en el Señor en oración, empiezas a estar en la comunión de la iglesia junto a los hermanos y te das cuenta que tú no vas a orar porque los demás te vean, sino porque tú eres un cuerpo, tú eres ¿el qué? Un hombre, una mujer de guerra que ha sido llamado para ponerse en el camino. Y entonces yo voy a empezar a tener relación con Dios para poder ayudar y sostener los ataques del enemigo que le vienen al pueblo de Dios. Si tú eres parte de ello, de alguna forma, espero que el Señor te esté hablando. Porque qué interesante, ya ahora David está puesto como príncipe del pueblo de Israel y está puesto allí. Ahora sí, esto va a marcar la segunda etapa de su vida, o la segunda unción, o la segunda vez que lo ungen a él. Dice realmente en 2 de Samuel, allí en el capítulo 2 y verso 4 dice: y vinieron los varones de Judá, 2 de Samuel capítulo 2 verso 4, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galad son los que sepultaron a Saúl. Allí ungen a David como rey de Israel. Pero déjeme decirle algo interesante entre medio de todo esto. Ahí es cuando el pueblo lo empieza a aceptar. Sabe que nosotros queremos ser líderes en las congregaciones, nosotros queremos tener nombre entre medio de todo esto, pero nosotros de la primera a primera queremos que todos nos sirvan. No, hermano, si tú eres una mujer para eso y eres líder, has sido llamado para servir. Porque a veces nosotros queremos que parecemos semáforos, ¿no? Solo dando señal aquí, dando señal aquí, dando señal acá. No, tú no has sido para dar señal aquí ni para esto. Usted y yo hemos sido llamados para servir en el Señor. ¿Por qué? Porque a veces queremos estar en el liderazgo para decirle: hermano, vaya acá. Hermana, vaya acá. Niño, vaya allá. Joven, vaya allá. No, el verdadero líder es aquel que sirve a los demás en la congregación. ¿Por qué? Porque David había entendido todo ese proceso. Y ahora, para que te reconozcan que tú eres un hombre y una mujer de Dios, tiene que pasar un proceso. Para este entonces, David ya llevaba 7 años desde que había sido ungido la primera vez. En ese momento, los únicos que lo aceptaban eran los de Judá y los de Efraín. Eran los únicos que lo aceptaban. Habían quedado 10 tribus más allá que no lo querían. Ahora, pero en ese momento, cuando él inicia su segunda etapa, viene un tiempo difícil para la vida de David. Todavía quedan allí aproximadamente como 6 años ahí más todavía. En ese momento le van a nacer sus hijos. En ese momento sus hijos van a estar en un pleno desarrollo. Y los problemas que se avecinan son más fuertes. En la primera etapa, cuando él fue ungido, él no estaba preparado ni siquiera para ser guerrero, mucho menos para ser rey. Algunos de nosotros queremos ser líderes. El día de ayer hablaba con uno de los hermanos y le decía: muchas veces hay gente que viene y quiere ponerles carga a algunos de vosotros diciéndole: es que tú puedes ser pastor, tú tienes más carisma, tienes más esto. No lo lancen, por favor, no le llenen la cabecita de espuma, lo están llevando al matadero. Y dice: ¿y usted cómo lo sabe, pastor? No, es que hay muchos que los inflan ahí. Y les dicen todo eso y le dicen: es que usted sabe Biblia, bastante Biblia, toda la Biblia te puede saber, hermano. Y te voy a decir: alguien que sabe toda la Biblia y es el diablo y aún está perdido. Aquí no se trata solamente de saber Biblia. Aquí se trata de lo que Dios quiere hacer contigo y en el lugar donde Dios te quiere poner. Así es, amén. ¿Por qué? Porque David no estaba preparado aún todavía, y aunque haya sido ungido por el profeta, tenían que pasar cierto tiempo. Pasaron 7 años. Después de 7 años realmente comienza una etapa crucial para David. Y solamente se había congraciado con 2. Solamente tenía la gracia con Judá y con los de Efraín. Ahora, ¿dónde estaban los demás?
porque aún todavía faltaba un periodo todavía en el cual él tenía que aprender y a tener más fe de todo aquello. Por eso ahora como líderes nosotros llevamos un proceso para tener gracia. ¿Con quién? Con el pueblo de Dios. Aunque a veces a nosotros no nos guste aceptar esas palabras, es una realidad. Tercera vez que ungen a David como rey. A David realmente nosotros nos damos cuenta en primera de Samuel, capítulo 16, espero no estar mal con la cita y no sea segunda, 16, sí. En segunda de Samuel, en el verso 5, dice: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Dice, y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y volvías a entrar. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe de Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey. ¿A dónde? En Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos y Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre todo Israel. Esta es la tercera vez. ¿A dónde? Porque Hebrón significa comunión. Ahora, las otras 10 tribus que estaban allá esparcidas vinieron y se juntaron. Y ahora todo Israel estaba, ¿qué? Había declarado que David era rey de Israel. Ahora ya todos juntos. Ahora entre medio de todos ellos. Y entonces el Señor hizo lo que iba a hacer. ¿Con quién? Con David, para hacer bendición de todo el pueblo. Por eso yo creo realmente que si Dios nos ha escogido dentro de nuestra familia, Dios tiene un propósito para hacer bendición, para no solamente para nuestra familia, sino para otros que están fuera de nuestra familia. Pero llevamos, y el Señor nos quiere llevar, ¿qué? Paso a paso. Ahora yo te pregunto, hermano, hermana, ¿en qué etapa estás tú? ¿En qué etapa estás tú? ¿A dónde te encuentras? ¿En la primera etapa donde se encontró David? Si estás ahí todavía, o has dicho simplemente: ¿sabe qué, pastor? Yo ya no estoy ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera. Yo tiré todo. Pues es tiempo que recojas el manto el cual Dios te ha dado, el manto de unción. Ahora que recojas lo que Dios te ha puesto en tus manos y seas fiel, porque Dios te ha llamado. Aunque algunas veces viene el enemigo y te dice que eres lo más vil y lo más menospreciado, y que no. Es tiempo que dejes de oír todas esas palabras que aquellos negativamente te dicen y retomes tu camino. Es tiempo de reconciliación, es tiempo de aceptación, es tiempo de tomar en serio lo que Dios ha puesto en tus manos y que tantas veces tú lo has despreciado. Pero para ello hay que ser serios y hay que tomarlo como lo que Dios te quiere dar. ¿Por qué? Porque David realmente tuvo problemas. Y quizás usted me esté diciendo esta tarde: pastor, usted no sabe la cantidad de problemas que yo tengo. ¿Acaso no también David los tenía? ¿Acaso no los he tenido yo en mi caminar? Pero sin embargo yo sé que el Señor es bueno y en gran manera. ¿Qué? Y se ha levantado guerra y sus hermanos no lo quieren. Todo eso me ha pasado. Pero no cambio nada de eso por el amor de mi Señor. Tercero y último que quiero compartir. Realmente esto, después de todo esto, al ver esas etapas para que David llegara a ser el rey de Israel, ¿sabe cuántos años llevaba? 15 años. Ahora, ¿cuántos años lleva usted de problema? ¿Cuántos años? Pues mire, pastor, la verdad que mi problemita tiene 1 año y medio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde que nació el chiquito, hermano querido, hay algunos que no les han nacido ni babies y ya están en problema. ¿Sí?
Déjame decirte que los hijos no son problema. Y si son nietos, todavía mejores. Y usted me dirá, ¿por qué dice eso, pastor? No, mire, yo le diré una cosa. Cuando yo estoy preparando mi sermón y el más chiquito se llega y se sienta en mi pierna, le digo, Señor, gracias, porque por él también aún todavía sigo predicando. Amén. Y a veces uno dice, no, es que cómo molestan. No, a usted tal vez, pero a mí no. Yo le sobo su cabecita, lo bendigo y le digo que Dios lo prospere en todo lo que él haga. Amén. ¿Ah? Pero hay algunos que creemos que los hijos y los nietos son estorbos. Si son estorbos, hermano, arregla tu vida ahora esta tarde. Yo te invito a que te reconcilies con Cristo. Sí, porque no. Ahora, ¿por qué? Porque los hijos no son para que tú dejes de venir a la iglesia. Una mujer embarazada es la que debe de estar más acá, buscando al Señor. A mí no me vengan con cuentos de que porque no es enfermedad la que tiene, va a parir un hijo. Porque hay algunos que se es que ¿por qué no va a la iglesia? Es que está preñada. No, hermano querido, que Dios bendiga tu vientre y dale gracias a Dios y arrodíllate delante de Jehová y dile, bendito sea Jehová que me dio prole. ¿Por qué? Porque algunos de nosotros ni descendencia hubiéramos tenido. Por eso digo, bendito sea Jehová que tienes hijos. Por eso no venga y diga, es que no voy a ir porque mi hijo aquí, porque mi hijo allá. No pongas al hijo ahí de camino porque, oye, también el Señor oye y el diablo también, y al rato te va a descubrir y te va a hacer pedazos. Ahora va con nosotros el Señor. Si nosotros depende de donde estemos, tercero y último, yo le pido a usted que por favor, que proclamemos al Señor bajo esa unción. Es tiempo de que proclamemos, porque David se dedicó a alabar a Dios y cada uno de los salmos de David y tanto de David declaran lo que realmente en las épocas difíciles que él pasó, pero en medio de todo ello él le cantaba a Jehová. Mire, a ver, ¿cuántas veces usted ha cantado? A ver, ¿cuántas veces ha cantado usted ese cantito? Dice, el cantito del Salmo 23 y dice, Jehová es mi pastor. Es mi pastor. Jehová es mi pastor. Y ¿sabe qué lindo? Cuando usted lo va leyendo dice, nada me faltará. Ahora, pero luego dice, cuando llega a la letra del Salmo dice, en delicados, ¿en qué? En delicados pastos. No, hermano, a veces que usted está descansando en un montón de problemas. ¡Ay, Señor! En un montón de tribulaciones está descansando. O sea que para cantarle al Señor hay que realmente, David sabía las aflicciones, pero dice la Biblia que de todas las aflicciones lo librará Jehová. Amén. Pero nunca dice, en la multitud de mis enemigos, Señor, yo levantaré mis manos y ellos conocerán que tú eres Jehová. O sea que todo el tiempo él exaltó al Señor. Ahora yo le pregunto, ¿y usted está exaltando al Señor en medio de las pruebas? Porque lo que pasa es que a veces queremos nosotros decir, es que yo estoy bajo la unción. No, hermano, cuando estás bajo la unción de Dios, aún con todo y estás en medio de problemas, ahí estás cantándole al Señor y alabando al Señor. Por eso es que David entendió que el crecimiento de él era tan importante en su vida espiritual. Ahora yo pregunto, ¿y usted ha crecido, hermano, o todavía sigue ahí con los pañales? Ay, Señor, usted me va a decir, pastor, qué grosero, qué... No, hermano querido, mira, déjeme decirte, Pablo todavía nos dijo, algunos de vosotros ya fueran hasta, ¿qué dijo? Hasta maestros, dijo. Ay, Señor, qué lindo, qué privilegio, ¿verdad? ¿Sabe que los judíos dicen, usted ya fuera un qué? Un rabí. Aleluya. Y entonces dice usted, no, yo voy a caminar ahí como rabí. Mire, hermano, no caminemos como rabí nomás solo por título, sino porque vivimos y conocemos al Dios que nosotros enseñamos. ¿Cuáles son tus problemas?
¿Cuáles son tus necesidades? Yo realmente le pregunto esta tarde, ¿dónde tú estás, hermano? ¿Sabe que por eso hay muchos debilitados en la fe? Porque dicen que están caminando bajo la unción de Dios y están fuera de lo que es unción de Dios. No conocen lo que es presencia de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando andan de novios, ¿sí?, agarran el celular. Están pendientes de todo texto, de todo llamado, de todo correo electrónico. Ahora, ¿qué tan pendiente usted está del Señor, del llamado del Señor? ¿Está usted pendiente del llamado del Señor? Pastor, mire, yo ya no estoy ni para novio. Yo ya estoy demasiado anciana como para estar diciendo que yo voy a andar con esas cuestiones. Sí, pero también hay ancianas que lo mismo les da, ni siquiera oyen la voz de Dios. ¿Sí? Lo que pasa es que no porque el monje se vista de monje es monje. No sé cómo vaya el dicho, pero ahí se lo dejo. ¿Verdad? Gracias, hermano. Ahora, ¿por qué? Porque no porque digamos cristianos estamos caminando en el Espíritu. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo sentimos. ¿Cuándo fue la última vez que sintió usted la presencia de Dios? Pues ya hace rato, pastor. Mire que yo no sé. Yo ya no sé ni cómo es eso. Venid a mí, dice el Señor, todos los que estéis cargados, cansados. Despojémonos de eso esta tarde y vengamos y digámosle al Señor, aquí estoy, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Por eso le dije que esto no era solamente para qué, para los que tienen llamado, esto es para todos nosotros. Porque hay algunos que tenemos que toda la armadura puesta, pero necesitamos ¿qué? Una nueva fuerza para mantenernos en pie. Que necesitamos ser renovados en el Espíritu. Póngase en pie. Póngase en pie.